Salud, compañeros. Sí, ya lo tengo. Asistimos un año más a un espectáculo que, tal como están pasando los años, parece un poco en la memoria del franquismo, en la cual llegábamos nada más a recordarnos que éramos trabajadores en una fecha determinada, y esa fecha la bautizó el franquismo como el Día de San José Obrero. Hoy parece ser que estos sindicatos, que en este país nada más saben pactar, nada más saben claudicar, quieren volver a ese mismo reflejo de lo que era en el tiempo de la dictadura franquista y en los sindicatos verticalistas. Nos quedamos perplejos cuando estamos observando que en Bilbao la UGT se trae al generalísimo de todos los ejércitos y de la nación, alias Felipe González, así como se trae a Nicolás Redondo versus Solís Ruiz en los sindicatos verticalistas, y se montan su 1 de mayo, nada más le faltan los comparsas y la sección femenina para acabar de redondear lo que en otros tiempos era precisamente este día, que era San José Obrero, y por la tarde redondeaban con un partido de fútbol para intentar que los obreros no salieran a la calle. Eso parece ser. Y si hacemos un repaso desde que el gran enanito murió, resulta que en el 77 hubieron unas conquistas del movimiento obrero que se ganaron a pulso, y hemos visto que poco a poco se están perdiendo esas conquistas en base a engaños, en base a pactos y claudicaciones en nombre de los trabajadores. Y esos que firman en nombre de los trabajadores son precisamente estos sindicatos, que hay que denunciarlos directamente, que son comisiones y UGT, sindicatos que se han institucionalizado, en los cuales a la CNT, que siempre hemos estado en la calle, luchando, dando la cara, en el Tajo, en las fábricas y allá donde haya sido necesario estar, realmente se nos ha hundido. Pero no nos ha hundido como se dice la derecha, nos ha hundido precisamente esos que dicen representar los intereses de los trabajadores, tanto en el ámbito sindical como en el ámbito político. Si hacemos un análisis, cuando la CNT sale a la calle en el 77, cuando los sindicatos se llenan de trabajadores, asusta al sistema precisamente que la CNT está arrollando. Claro, al no tener un interlocutor válido para pactar, había que destruirla por todos los medios que el aparato del Estado, con sus medios represores, han intentado constantemente. Así se llega al pacto famoso de la Moncloa, que es el primer intento de hacer de todo el sindicalismo una sola ente en la cual dirija la economía del país al margen de los trabajadores. Y es el pacto de la Moncloa cuando la CNT sale masivamente a la calle, cuando la CNT es realmente que rompe ese pacto, es cuando los aparatos represores del Estado nos meten el famoso caso Escala,
Pero no solamente un caso Escala, nos han metido un caso Escala detrás de otro, nos han metido individuos raros dentro de la organización, puesto que ya lo había dicho un famoso político en otros tiempos, a la CNT no se le destruye desde fuera, se le destruye desde dentro, y efectivamente, pero lo que nunca han podido, y jamás hasta la fecha se ha podido observar la CNT, que la hayan roto. Habremos tenido altibajos, habremos tenido problemas, pero la CNT siempre está en el mismo sitio y siempre está avanzando. Después del pacto de la Moncloa, después del caso Escala, después de toda la prensa y los medios de comunicación de intentarnos hundir, que no lo han conseguido, nosotros hemos seguido siempre en la brega. Nos han querido implicar en elecciones sindicales, nos han querido implicar en más pactos, en los cuales los trabajadores, totalmente al margen de los sindicatos, porque lo único que han buscado es el voto de delegación, el voto que les dé una representación a esos sindicatos, pero jamás los sindicatos esos han tenido militantes. Y yo me atrevería a decir que hoy por hoy el único sindicato que tiene afiliados, que tienen militantes, es la CNT, porque los otros lo que aguantan es un aparato de oficiales administrativos, de políticos a sueldo, los cuales son los que aguantan el sindicato, y eso, compañeros, hay que llevarlo a las fábricas, hay que llevarlo a todos los sitios, porque si un sindicato no tiene las cuotas de sus afiliados, ¿de qué vive? Si un sindicato como la CNT, que de lo único que se aguanta son de las cuotas de sus afiliados, ¿cómo es posible que otros sindicatos que no tienen cotizantes, que no tienen afiliación, cómo es posible que compren tantos edificios? ¿Cómo es posible que hagan elecciones y campañas electorales que les cuesten miles de millones de pesetas? ¿Cómo es posible que tengan una infraestructura de vividores de cuento en nombre de los trabajadores, como se autotitulan, que cuesta miles de millones de pesetas, si no es con los millones que les da el pactar con el Estado y la patronal para claudicar a los trabajadores? Precisamente es eso lo que les aguanta, así como el dinero que otro tiempo se decía el de oro de Moscú, hoy podemos decir que es el oro de los sindicatos alemanes y americanos para aguantarlos precisamente en el sistema integracionista de estos aparatos burocráticos. Así, este tipo de sindicalismo que no tiene el respaldo de los trabajadores, nosotros tenemos que seguir batallando, porque hoy por hoy el único sindicato que confía en los trabajadores es la CNT, aunque el único problema que existe es que el trabajador tenemos que seguir, no que piense que los mejores somos nosotros, sino que estén con nosotros, y en esa es nuestro batallar constante y dinámico de cada día. Allá donde se encuentre un afiliado y un militante a la CNT, allá tiene que hacerlo constar, allá tiene que hacerse ver a los compañeros que tenemos que seguir en la lucha, porque si en la dictadura era difícil, en la clandestinidad era difícil el luchar y el llevar una labor sindical, hoy con esta pseudodemocracia es mucho más difícil. Hoy se va más a la cárcel que en otros tiempos. El aparato del Estado tiene otros mecanismos muchos más refinados que entonces y que antaño, y los lleva a la práctica. Y hoy, compañeros, el empeño tiene que ser mucho más fuerte. Tenemos que estar, porque sabemos que nos acallan en las fábricas, nos acallan en la calle, nos están deteniendo por pegar carteles, nos quieren pedir hacer permiso, nos quieren que pasemos por todas las oficinas y poner el clásico sello y el clásico timbre. Y nosotros ante esto decimos rotundamente no. Así como hasta la subida al poder del PSOE, si nosotros, nuestro enemigo que nos ha querido pinchar eran las últimas reminiscencias del sindicalismo vertical y del último aparato azul, sube al PSOE al poder y es entonces desde otra vertiente también se nos ataca, se nos ha querido utilizar, se nos ha querido diezmar, se nos ha querido dividir en 20.000 fracciones, pero realmente no lo han podido, serían pequeños grupos que por sí solos van a desaparecer, porque no hay nadie que si no tiene el respaldo de los obreros pueda ir a ningún sitio, y nosotros tenemos ese respaldo de los obreros y tenemos precisamente esa manera de ser
que los obreros siempre nos respetan, aunque desgraciadamente no estén con nosotros, porque, compañeros, si bien es verdad que se nos da la razón, también es cierto que los trabajadores, después de 40 años de una mentalización, de una educación, de un integrismo y de un consumismo, no pueden cambiar en unos conceptos de clase que son los que precisamente la CNT los tiene totalmente. Porque la CNT no es un sindicato puntual para reivindicar mejoras salariales. La CNT tiene unos principios que son anarcosindicalistas, y también tiene unas finalidades, y en sus finalidades precisamente no estriba el reivindicar algo mejor. Nuestra finalidad es ir a buscar una sociedad mejor, y esa sociedad mejor, compañeros, es el comunismo anárquico. Después de subir al poder el PSOE, hemos visto y vemos cada día cómo el mismo sistema, las mismas familias que antes se alimentaban, son las mismas. Aquí no ha cambiado nada absolutamente, sino que han integrado más elementos a vivir de la administración, o sea, de los impuestos. Acordaros que en las campañas estaban ofreciendo 800.000 puestos de trabajo, que iban a cambiar radicalmente la seguridad social, que iban a estar en conjunto con los sindicatos para mejorar esta sociedad. Efectivamente, si hacemos una vista un poco no muy lejana, vemos que ellos han querido dar una lección con el caso Rumasa, por ejemplo. Y si lo analizamos un poco mejor, el caso Rumasa, ni más ni menos que lo que han hecho el PSOE es quitar toda una serie de empresas que estaban en la ruina, las han saneado, las han puesto al día y las han vuelto a entregar a los capitalistas. Esto lo único que ha llegado es a quitar más puestos de trabajo. Aquí, compañeros de Valencia, vosotros habéis sufrido en carne todo un proceso muy grave, como ha sido el de Sagunto, que es la famosa reconversión. Una famosa reconversión que al Estado le va a costar muchísimo más que si la hubiera mantenido la planta de la siderurgia de Sagunto. Y sin embargo, ¿por qué lo han hecho eso? Pues muy sencillo, porque hay unos pactos que no es de un partido socialista, unos pactos que están por encima, que están las multinacionales y que está el capital americano, que está el mercado común, que está por medio la OTAN, y todo eso no les comporta ni más ni menos que el echar más gente a la calle. Pero para parar las luchas tienen precisamente esos sindicatos, que si bien cara a la prensa dicen que están enfrentados las comisiones o el Partido Comunista con el PSOE, no es ni más ni menos que una pantomima, lo mismo que hoy están creando precisamente en la calle, a pasear trabajadores, cuando la CNT entiende que el 1 de mayo no es hoy ir a sacar banderas a la calle. La CNT entiende que el 1 de mayo son los 365 días del año la lucha, no es precisamente un día de conmemoración, un día de alegría, un día de que se ven los trabajadores, que se pasean, que si hace un buen sol se van a comer y que posteriormente aquí no ha pasado nada, que al día siguiente nos vamos al Tajo y seguimos sopesando sobre nuestras espaldas la crisis que dicen que no la tenemos que repartir. Una crisis que nos dicen que tenemos que repartir. Pero ¿cómo la repartimos? Si resulta que la banca, desde el 39 hasta la fecha, en este último año ha sido el año que más beneficios ha tenido, cuando realmente es el año donde más paro, más crisis y menos poder adquisitivo tienen los trabajadores. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que la economía está mucho más avanzada en este país cuando dicen crisis? Entonces, ¿qué pasa? Pues sencillamente que hay un trasvase, que si hay unos mínimos beneficios, los aumentan para el capital y al trabajador le dan paro, le dan precisamente toda la diferencia para que no pueda seguir adelante con sus
planteamientos reivindicativos. Y efectivamente, hemos visto como en el 77 los sindicatos luchaban pulso a pulso y precisamente con las alternativas de la CNT, con la acción directa. No se negociaba con terceros, no se negociaba a nivel estatal, se negociaba allá donde estaban los trabajadores, en las fábricas. Allí se reivindicaban los sueldos y allí se reivindicaban los convenios. Y los convenios en toda la palabra amplia de lo que se le llama el convenio, no lo que realmente se nos implica. Un convenio es precisamente lo que dice, con las siglas que hoy se está utilizando tanto, que están a años luz de lo que son los planteamientos del trabajador, que es como empiezan a hablar del peso interior bruto, que si la inflación, que si etcétera, etcétera. El trabajador sabe que con el sueldo mísero que le dan no puede vivir, es lo único que sabe. Y ante eso el trabajador reivindica allá donde puede, pero si todos los medios le son negativos, si después resulta que no tiene interlocutores válidos, porque dicen que esos interlocutores se llaman Nicolás Redondo, se llaman Camacho, se llama Alfonso Guerra, se llama la COE y está centralizado en Madrid, y que es allí donde se negocia, pero no negocian los trabajadores, negocian un montón de economicistas que en base a hacer números, cuentas y cogiendo la maquinita de la IBM, es allá donde deciden lo que tiene que ganar un trabajador. Y es allá donde esos que se llaman responsables de los trabajadores nos revierten a nosotros diciendo que efectivamente que no pidamos más del 6,5% porque la economía está sin asao y etcétera, etcétera. Entonces nos salen los que se les llaman los compañeros ministros, que en otra hora dicen en su cachet político que habían estado durante la dictadura en la cárcel, y eso precisamente hoy es su aval para frenarnos, para decir que en la Telefónica hay que invertir tanto, que en Renfe, si había un plan de inversión de puestos de trabajo en el cual se iban a crear miles de puestos de trabajo, hoy ya no son válidos esos miles de puestos de trabajo, sino que hay que sanearla más y hay que echar cientos de trabajadores. Y en todas las empresas del Estado, el famoso multinacional estatal el INI, pues están haciendo lo mismo. Y nosotros, desde la CNT, que últimamente hemos salido de un congreso donde se han enmarcado claramente las directrices de luchas, haciendo un severo análisis social y económico actual, porque aunque vayan diciendo por ahí que nosotros estamos arcaicos, eso no es cierto, compañeros. Nosotros estamos pisando cada día la calle, estamos analizando realmente lo que está pasando aquí y ahora, y vemos, para dar alternativas, ¿por qué las damos? Cuando decimos eso, en Torrejón se hizo precisamente un análisis en profundidad, y entre ellos vimos que si entrábamos en las elecciones sindicales, el problema que nos podía crear eso es mantener un estatus, mantener un aparato en el cual se nos iba a volver contra nosotros, porque eso es lo que precisamente el sistema necesita, ese aparato de freno, que son por medio de las elecciones sindicales. Nosotros entendíamos que en el momento que entrábamos en las acciones sindicales, quedábamos al margen de los trabajadores, y como al margen de los trabajadores no podemos quedar, nosotros no podíamos separarnos de ellos, y dábamos alternativas al paro, dábamos alternativas a la situación que hay creada con la reconversión industrial, a la reconversión naval, a la reconversión de la línea blanca, al problema agrario en Andalucía. Y ahí se ha creado un problema grande en esas autonomías que dicen que están dando, en la propia Andalucía, con el problema agrario. Eso de que el Estado compre unas cuantas fincas y las quieran dar a los trabajadores para que saquen la miseria. Esa alternativa que se está creando de socializar la miseria, que no es más ni menos que crear cooperativas allá donde el capital no pueda sacar nada,
allá donde los trabajadores puedan precisamente socializar esa miseria, sí que se lo van a dar. Nosotros decimos que no a los cierres de empresas, que en todo caso, en cualquier problema de una empresa, no intervienen terceros, intervienen los trabajadores directamente, porque son los únicos que saben lo que se está produciendo allí. Nosotros ponemos en vanguardia a los trabajadores diciéndoles: no os creáis los que os dicen, todos esos trabajadores que vienen con chaqueta y corbata y con la carpeta debajo del brazo, que os van a engañar. Vosotros tenéis que hacer un seguimiento constante de la empresa, tenéis que observar cualquier cambio que pueda producirse en la empresa, tenéis que ver cómo está trabajando la empresa, cómo está intentando llevar la producción. Por esos mismos derroteros podéis observar lo que se pueda producir en la empresa. El trabajador no puede estar pendiente de que un miembro salido de unas elecciones sindicales les informe de lo que ya están de acuerdo con el patrón. No se puede delegar. Y eso se está viendo constantemente y la historia nos lo ha enseñado. Nosotros decimos que hace tiempo llevamos reivindicando las 35 horas, reivindicando la jubilación voluntaria, que no obligatoria, porque también hay que tener un respeto para los compañeros, que si bien no los podemos retirar del puesto de trabajo, también son ellos los que voluntariamente tienen que observar si se quieren jubilar o no. Damos alternativas, pero lógicamente las alternativas de papel no sirven si no se llevan a la práctica por todos los trabajadores. Por eso tenemos que seguir insistiendo en todos los puestos de trabajo que somos de la CNT, que tenemos alternativas y que esas las tienen que asumir y llevarlas a la práctica los trabajadores. Hay compañeros que se están desanimando precisamente por esas trabas que encuentran en el medio que se están desarrollando su actividad anarcosindicalista en todos los puestos. Pero esto no pasa hoy, esto está pasando constantemente, y esto precisamente es lo que tienen que hacerles, darles más moral para seguir luchando con más ahínco. Y en todo caso, la compañera Federica Montseny, que en su batallar cotidiano ha vivido quizás peores momentos que los que estamos viviendo nosotros, ella nos podría hablar mucho más ampliamente, y sin embargo, el batallar precisamente esa moral es la que nos tiene que hacer subir y luchar con más gana, no desanimarlos. Por eso, compañeros, yo solo digo que hay que estar luchando por la CNT, por las ideas y por nuestra finalidad, el comunismo anárquico. Salud. Ahora va a hacer uso de la palabra la compañera Federica. No somos nosotros mano a mano, ¿eh? Sí. Casi. En fin, compañeros, como podéis ver, nos han cargado el paquete a Borrego y a mí, porque estaba prevista la presencia del compañero Montero, que no ha podido venir, y hemos de ver de deciros unas cuantas cosas más dentro de la tónica que debe desenvolverse un mitin de la CNT. Yo quiero, ante todo, recordar que hoy es el 1 de mayo, y recordarlo como hoy ya no lo recuerda nadie. Incluso en una referencia que escuché por radio, se hablaba de que el 1 de mayo empezó el siglo pasado en una huelga producida en los Estados Unidos, pero todos se guardan muy bien de decir que a consecuencia de aquella huelga fueron ahorcados 5 anarquistas, y que fueron estos 5 anarquistas, Parsons, Spies, Schwab, Fielden y Lynn, los que con su sacrificio abrieron el periodo de las grandes reivindicaciones obreras el 1 de mayo. Se guardan muy bien de decir que eran anarquistas, y se guardan todavía más de decir cuál fue
el origen del conflicto y cuáles fueron las consecuencias históricas del mismo. ¿Quién hoy, entre todos los que me escuchan, aparte de algunos viejos militantes, sabe cuál fue el origen del 1 de mayo? Las juventudes lo ignoran completamente. Saben que el 1 de mayo es fiesta y en el mejor de los casos saben que las organizaciones sindicales salen en cortejos por las calles para manifestar su presencia en esta fecha. Luego mañana sabremos que el 1 de mayo se ha celebrado en Moscú con el desfile de tanques, con el desfile de misiles, con discursos en la Plaza Roja, y el 1 de mayo hoy se ha convertido en una manifestación belicosa a través de la cual se demuestra que Rusia puede hacer frente a la ofensiva del mundo capitalista. El espíritu que alentó a los 1 de mayo, que jalonaron el final del siglo pasado y los 25 primeros años de este siglo, hoy no lo conserva nadie, aparte nosotros. No lo conserva nadie porque no interesa. Porque con esa habilidad que tiene el capitalismo de adulterarlo todo, ha convertido la fecha en un día de fiesta y de jolgorio, sobre todo en los países en que ya no hay ni manifestaciones callejeras. El capitalismo, y a través de estos años vividos, aquellos que han sido más o menos raíces del capitalismo más o menos camuflados, se han esforzado también en darle otro sentido al 1 de mayo. Así Hitler convirtió al 1 de mayo en la fiesta del trabajo y del trabajo por la alegría. Hubo grandes manifestaciones y grandes desfiles de las fuerzas nazis, primero en Alemania y después en aquellos países que Alemania fue ocupando. ¿Qué quedaba de ese 1 de mayo en Alemania? ¿Cómo qué queda de ese 1 de mayo en Rusia? ¿Cómo qué quedó de ese 1 de mayo en España, convertido en la fiesta de San José Trabajador durante los 40 años de franquismo? Pero lo que es más triste todavía es que, ¿qué es lo que queda del 1 de mayo en este año 1984, en el cual habrá habido, Comisiones Obreras dice que habrá organizado 150 manifestaciones a través de España, y los socialistas una sola, en Bilbao, presidida por el secretario general del Partido Socialista, camarada Felipe González. En cuanto a nosotros, habrá habido un mitin en Barcelona, y para acabar de complicar las cosas habrá habido 2 mítines, porque habrá habido quienes han considerado que tenían que celebrar también el 1 de mayo a su manera, restando presencia al mitin de la CNT, porque, que esto quede bien claro y bien concreto, de CNT no hay más que una, de sus congresos regulares. 5º Congreso, 4º Congreso Confederal de Zaragoza, 5º Congreso Confederal de la Casa de Campo, 6º Congreso de Barcelona y Congreso Complementario de Torrejón de Ardoz. Esa es la CNT y son los acuerdos de esos congresos aquellos que rigen la vida de la CNT. En fin, dejemos esto, que no es el momento de discutirlo. Entre las diferentes entrevistas que he debido soportar, por decirlo de alguna manera, estos días, ha habido casi unánime
el interés por preguntar cómo se resolvería el problema de las decisiones actuales en la CNT. Y mi respuesta ha sido siempre la misma. ¿Cómo se resuelven en la CNT todos los problemas de decisiones? Diferiéndolas, porque fuera de la CNT no hay salud posible para los que se van de ella. El Congreso de Zaragoza de 1936 absorbió y digerió la decisión de aquellos tiempos, los sindicatos llamados de oposición de Sabadell, Mataró y Valencia también ya, Valencia con su sindicato del transporte, con Domingo Torres y con los compañeros de entonces. Y en el exilio hemos tenido también nuestra decisión, que duró 15 años, decisión provocada por la decisión de los compañeros que, amparándose en los acuerdos de un sedicente Comité Nacional de España, residente en Madrid en el año 1945, optó por aceptar la intervención de la CNT en el primer gobierno republicano en el exilio, el gobierno Girao. El regreso de la CNT del exilio, que se debía a los acuerdos del Congreso de París, otro congreso, no estuvo de acuerdo, y durante 15 años tuvimos un subcomité nacional en el exilio que representaba, según ellos decían, el Comité Nacional de España y la línea de intervención en los gobiernos republicanos en el exilio, y el grueso de la militancia confederal exilada, que se debía a los acuerdos del Congreso de París, otro congreso regular de nuestra organización. Y claro, duró 15 años la broma, pero en 1960-61, en 2 congresos sucesivos en Limoges, la decisión del exilio fue absorbida y se restableció la unidad. Y por regla general, así pasa siempre en la CNT. Aquellos que se van, movidos por discrepancias ideológicas o por la convicción de que siguiendo otra línea conseguirían mejores resultados y sobre todo tendrían ellos individualmente mejores objetivos, se resuelve cuando las promesas se desvanecen y las esperanzas también. Y entonces lo que queda de esas decisiones, una vez liquidada el número de compañeros que se pierden, y eso es lo lamentable, porque se van y ya no vuelven ni a un lado ni a otro, esos compañeros, por regla general, vuelven a la CNT. Y aquellos que cometen gestos irreparables, toda la vida lo lamentan y mueren lamentándolo, como es el caso de Pestaña, que encontrándome con él frecuentemente en Albacete durante nuestra guerra, en un momento de sinceridad me dijo, y estaba ya herido de muerte porque murió poco tiempo después del cáncer que le roía, me dijo, todos cometemos errores y yo he cometido uno muy grande, y es el de apartarme de la CNT. Porque el que se aparta de la CNT se aparta de sus raíces, pierde aquello que era su razón misma de ser, debilita una fuerza que él mismo necesita para sobrevivir. Y cuando una organización que puede ser poderosa si no se disgrega, que puede imponerse a la opinión pública si sigue fuerte y unida, cuando una organización así se desgaja, esa organización se pierde, no para los que permanecemos en ella, sino para los que de ella se han ido alejando. Porque poco a poco, por la fuerza de las cosas, a esa organización tendrán que volver, y será aquella organización que ha sido y sigue siendo fiel a los acuerdos de sus congresos regulares la que los reagrupará de nuevo, los reencontrará de nuevo. Y esta es mi confianza que me dicta
la larga experiencia de mi vida de militante y de los muchos congresos que he visto y de las muchas experiencias vividas. Es que ahora vivimos un periodo muy curioso. Yo estoy segura que algunas cosas de las que han ocurrido no hubieran ocurrido si los socialistas no ganan las elecciones el 28 de febrero, el 28 de octubre de 1982. Estoy segura que muchas esperanzas no hubieran sido alimentadas y que hubiéramos seguido nuestro camino sin muchas perturbaciones. ¿Quiere decir esto que yo lamento el triunfo de los socialistas? No, yo no lo lamento. Pero lo que sí tengo que decir, amparándome también en los antecedentes históricos, que cada vez que los socialistas han estado en el poder, han empezado los follones dentro de la CNT. Esto pasó en 1932 y esto ha vuelto a pasar ahora. Y ahora hablemos, dejando aparte el aspecto más o menos episódico y subjetivo de nuestros problemas, hablemos de esto, de la situación actual creada en España. Yo soy de los que sinceramente me alegré de que 9 millones de votos hubiesen dado el poder a los socialistas. Me alegré no porque se lo daban, sino porque aquello representaba la verdadera y absoluta ruptura con el franquismo y con el pasado. Después de habernos tenido en vilo durante 2 años hablándonos de golpes y de golpismo, conseguir 9 millones de votos para una fuerza política de izquierda era realmente la liquidación de todo peligro militarista. Me alegré, objetivamente hablando, pero desde el primer día dije que no les arrendaba la ganancia a los socialistas ocupando el poder en las circunstancias que lo ocupaban. Y objetivamente hablando también, sin buscar tres pies al gato y sin hacer procesos de intenciones a nadie, yo diré que ha sido diabólica incluso la habilidad de las derechas en España como en Francia. Yo no diré que procurando que ganasen los socialistas las elecciones allá y aquí, pero aprovechándose de ese azar de las urnas. Porque hoy en Francia los socialistas se están desacreditando y desgastando completamente, divorciándose de la clase obrera, porque les ha tocado el ser los artífices de esa famosa modernización, reestructuración, reconversión que estamos también ya gustando en España. Serán ellos los que deberán licenciar miles y miles de obreros, como han empezado a licenciar en Lorena, 25.000 en perspectiva, como han empezado a licenciar en los astilleros navales, como han empezado a licenciar en el carbón, en las minas de carbón, como han empezado a licenciar en el automóvil. Se aumentará el paro en proporciones apocalípticas, y cuando vendrán las nuevas elecciones en 1986 en Francia, ganarán las derechas y el capitalismo tendrá resuelto su problema. Muchos parados, una carga terrible para el Estado y para los contribuyentes, y ellos las manos libres para introducir la robotización y la maquinaria mediante la cual cada día serán suprimidos más brazos humanos. Y esto que está pasando en Francia, esto va a pasar, o empieza ya a pasar en España. La reestructuración, la reconversión, que empieza con la supresión de plantas en los altos hornos del Mediterráneo, que continúa repitiéndose y extendiéndose por todas las empresas españolas, hará aumentar el número de parados
los 800.000 puestos de trabajo prometidos por Felipe González desaparecerán convertidos en humo, porque no puede ser de otra manera. Y ellos los socialistas, sin querer, seguramente, se habrán hecho los artífices, se habrán convertido en los instrumentos de esa gran maniobra económica del capitalismo que va a conseguir suprimir brazos, introducir robots y maquinaria sin que esto a ellos les cueste un céntimo. Va poco a poco a establecerse un sistema que incluso se saltará a la torera lo que son casi acuerdos internacionales, que es el de la jornada de 35 horas, y todo esto se le habrán dado en bandeja al capitalismo. En otros aspectos, cuando uno piensa que el Partido Socialista en el poder ha gastado 27.000 millones de pesetas comprando misiles franco-alemanes, uno se pregunta ¿para qué han de servir estos misiles? ¿Y cómo hubiera sido mucho mejor emplear esos 27.000 millones de pesetas en valorizar la agricultura en Andalucía y en otras regiones españolas y en ayudar a los obreros licenciados para que se organicen por medio de una autogestión que nosotros pusimos de moda y que el propio capitalismo está incorporándose en Estados Unidos y en Francia y en otros países? Compañeros, yo no quiero hacer aquí una crítica despiadada de las fuerzas políticas que han ocupado el poder en España. La única cosa que digo, como dije al día siguiente de las elecciones, el Partido Socialista va a dejar plumas en esa aventura. Y lo más trágico es que hará algunas cosas, algunas, pero ellas serán tan niñas comparadas con las que no habrá podido hacer y con las que habrá hecho mal, que quedará desacreditado para el futuro. Y ahí también entra la maquiavélica maniobra de las fuerzas de la derecha y del propio capitalismo internacional. Los mismos americanos están dispuestos a ayudar a esa política porque ella les sirve para ir hundiendo el socialismo internacionalmente. Ese era el caso en Francia. Y hoy el socialismo, lo que queda de socialismo, está condenado a diluirse como se ha diluido la socialdemocracia en Alemania y en los países escandinavos. No queda pues para la clase obrera ninguna fuerza política que ocupe el poder y que se reclame de ideales socialistas, porque esos ideales socialistas son de tal manera adaptados al sistema capitalista y bastardeados que ya ni su madre los conoce. Diréis, o dirán muchos, ¿y qué alternativas pues ofrecéis vosotros para una tal situación? ¿Qué es lo que vosotros haríais? Compañero Borrego os ha dicho la cantidad de alternativas que nosotros ofrecemos y que no son para nada tenidas en cuenta. Es que alguien habla de la jornada de 35 horas, que sin embargo es una jornada europeamente reconocida como la que deberá sustituir a las actuales jornadas de 40 y algunos sitios de 44 horas. Y yo digo más todavía, no es la jornada de 35 horas lo que habría que reclamar, sino la jornada de 30 horas, porque la mecánica, porque la maquinaria, porque la robótica incluso, se han inventado para evitar esfuerzo humano, no para reducir a la miseria, a la esclavitud y a la humillación a millones de hombres. Pero el juego ha sido sutil, internacionalmente considerado. Primero, se ha destruido el espíritu revolucionario de las masas.
se las ha encuadrado en organizaciones mastodónticas, regidas por esas grandes internacionales como son la FIOL, la Federación Sindical Mundial, y todas esas organizaciones pseudocristianas que se disputan la hegemonía internacional del mundo del trabajo a través de la OIT y de las instancias internacionales. Para esas organizaciones no hay clase obrera, hay una oficina con unos burócratas que manejan cifras y nombres y número de sindicatos y de afiliados, y ahora que ya las manejan incluso a través de los ordenadores. No hay nada que tenga ni aún la más remota semejanza con lo que fue el movimiento obrero a finales del siglo pasado y a principios de este siglo. De una manera sistemática y científica se le ha despojado de toda representatividad efectiva, porque aquí es el otro aspecto de la cuestión. Un representante sindical, y no de una organización reformista, sino de la CGT en Francia, Georges Seurat, en un momento de sinceridad dijo: porque los que somos sindicalistas de oficio, sindicalistas de métier, esto otro de más allá. Se ha creado un oficio, que es el de ser sindicalista, el de ser burócrata de las organizaciones obreras, el de ser dirigente de esas organizaciones que se manipulan y se maniobran y a las que se ha despojado también de toda representatividad directa. Solo hoy la CNT dice a los trabajadores: eres tú el que tienes que decidir cuál ha de ser tu acción en los conflictos y en la marcha de la organización. No hay otra organización más que la nuestra que se base sobre el afiliado, sobre el hombre, sobre el obrero, y que del obrero, del afiliado, del hombre, vaya subiendo a la sección, al sindicato, a la federación local, al comité regional, al comité nacional, que es mandatario de nuestra organización, jamás dirigente. Este respeto a la personalidad del obrero en la base ya no lo conserva nadie más que nosotros. Hace años estuve en México y quedé aterrada viendo cómo funcionaban las organizaciones sindicales en México. Cada sindicato era propiedad de un líder que incluso se lo vendía a otro líder por X millones y aquel líder lo explotaba. Pero allí funcionan, porque si fuese aún el pasado, funcionan las cosas de tal manera que hay un conflicto, y ese conflicto pues es un conflicto en la construcción, y hay una huelga en la construcción, y el líder va a encontrar a la patronal y le dice: bueno, yo puedo resolver ese conflicto en 3 días si ustedes me dan tantos millones de pesos. Y le dan los millones de pesos y el líder resuelve el conflicto. Y en México hay un gobierno de izquierda que se llama el Partido Revolucionario Institucional, que hace 50 años monopoliza el poder. Y a ese PRI lo enriquece, le renueva la sangre la cantidad de líderes que salen de la organización obrera y que pasan a ser diputados, ministros e incluso presidentes de la República. Y el obrero no tiene salida, está encogido, encajonado, y no puede decidir nada por sí mismo. Por él decide el líder. Y esto que pasa en México pasa en todos los Estados Unidos, y pasa en Alemania, y pasa de otra manera a través de eso de los sindicalistas de oficio en Francia, en Italia, por todas partes. Y el único país que se había salvado de esto era España. Y ahora ya no se salva, porque hoy los obreros que están en la UGT, en comisiones obreras, pues cuando tienen un conflicto se encuentran muchas veces con que el conflicto ya ha sido resuelto, no por ellos ni por los que están en los comités de base, sino en una reunión del organismo superior, que es siempre el organismo político. Y los únicos que quedamos somos nosotros.
Pero como nosotros podemos ser un peligro por el caso de que acabemos quizá por contagiar a los trabajadores, a nosotros se nos deshace como se puede. Se procura encuadrarnos dentro de leyes cuadros, de estatuto del trabajador, de 1000 fórmulas, de las elecciones sindicales, de 1000 fórmulas mediante las cuales pasamos a integrarnos al sistema. Porque esto de las elecciones sindicales, si no fuese más que ser eso, pues en delegados en los comités de empresa, perderíamos compañeros, porque aquel que va a un comité de empresa y se encuentra ya con una situación de privilegio, con una categoría superior dentro de la clase obrera y dentro incluso de la misma fábrica, ese le toma gusto al cargo, está contento con él. Pero eso no sería nada todavía, perderíamos unos cuantos hombres. Pero lo malo es que después vendrá la intervención en los llamados comicios, y vendrá la intervención en consejos de economía, y vendrá el engranaje. Recuerdo en este instante que en una conversación con el compañero Buendía, hablando de esto que él minimizaba y decía, sí, es un riesgo a correr, quizá no habrá más remedio que intervenir en los consejos de economía. Y yo le dije, mira, vamos a meter el dedo, y después pasará la mano, y después pasará el brazo entero, y luego pasará todo el cuerpo orgánico. Porque es fatal, porque además ya tenemos la experiencia, porque ya hemos pasado por ello. Cuando se empieza, no se sabe nunca cuándo se acaba. Una organización tiene que conservar lo consubstancial con ella y lo esencial de lo que ella representa, de lo que son sobre todo los intereses y los derechos de los trabajadores a los que se ha comprometido a defender, no a traicionar, no a encuadrar, no a hacernos cómplices de la maniobra del propio capitalismo, para los que es un gran descanso, una gran satisfacción, el no tener que discutir de un conflicto con los obreros, sino discutir de un conflicto con esas delegaciones ya, en cierto modo, purgadas, bien organizadas, que tienen en cuenta los intereses superiores incluso de la situación política. Porque cuando se llega ya a ese terreno, las huelgas se evitan si esas huelgas pueden producir perjuicios a la nación, porque ya se pasa a formar parte de la nación, ya se está integrado a un sistema. Y hasta ahora, en España, había habido una organización obrera que no se había integrado a ningún sistema, que se debía sola y exclusivamente al proletariado, que rebasaba las fronteras, que era internacionalista y que defendía los intereses de los trabajadores, lo mismo de los trabajadores españoles que de los franceses, que de los alemanes o los italianos, que era, en cierto modo, la única organización que incorporaba las ideas fundamentales del socialismo, tal como incluso el propio Marx las propagó, el propio Marx las explicó. Todo eso hoy está ya perdido y diluido. Y aquí estamos. Somos hoy una organización a la que se ha hecho lo posible por irle limitando fuerza, por restarle afiliados, por dividirla. Y a pesar de todo, aquí estamos. Y además aquí hemos de estar, porque por encima de todo, porque pese a todo, si nosotros dejásemos de existir, no quedaría nada en España. Lo dije y lo repetí 1000 veces y lo repetiré siempre. Si la CNT no existiera, habría que inventarla, porque se necesita una organización independiente, porque se necesita una fuerza obrera organizada, que no tenga en cuenta más que los intereses y los derechos de los trabajadores, que incite a los trabajadores a asumir la representación de sí mismos. No tenéis que decirme lo difícil que es ese trabajo hoy. No tenéis que decirme lo que soy, la desmovilización general, sindical y política en España. Cuando yo pienso que en Cataluña
el faro para toda España. De allí donde arrancaron las ideas, el primer grupo de la Internacional, de allí donde arrancaron todas las grandes reivindicaciones proletarias, que fue faro y sede del movimiento revolucionario, no tan solo de España, sino del mundo entero, que en Cataluña han ganado las elecciones el centro derecha de Jordi Pujol, la Alianza Popular, asegurándose entre todos más de 90 diputados. Cuando me digo que en la propia Cataluña, hoy, la incidencia no ya de la CNT, sino de todas las fuerzas de izquierda, queda reducida a la mínima expresión, me digo que el capitalismo y las fuerzas políticas por él pagadas y por él utilizadas trabajan muy bien, que han conseguido hoy que el obrero español deje de ser el obrero solidario, el obrero consciente, el obrero revolucionario, el obrero con ideales, el obrero que escribió la página inmortal de la Revolución Española, la más importante de todas las revoluciones que se han producido en el siglo XX, y eso no lo digo yo, sino que lo dice un historiador como Burnet Boloten. Lo han conseguido esto, esa desmovilización, ese abandono de la representación directa, ese sentimiento de solidaridad de unos obreros con otros, desarrollando solamente los apetitos personales, el materialismo, la residencia secundaria, el coche, el televisor, la máquina de lavar, todo esto que ha sustituido a los grandes ideales del pasado. Yo no soy, a pesar de todo, de los que creo que todo está perdido. Yo creo que esto es una etapa que hemos de superar, que esa etapa tenía que pasar por nosotros, pero que de hombres cobardes nada se escribe, y que por lo mismo que el combate es arduo, que la lucha es dura y difícil, que hemos de batirnos contra muchos enemigos y que hemos de ser solos contra todos, creo que esa lucha es digna de nosotros, y que hemos de asumirla, y que hemos de sentirnos capaces de librarla, y que no hemos de desertar nunca de nuestro sitio de lucha, por muchos que pasen los años, por muchos que sean nuestros achaques, que hemos de procurar que la juventud acabe por comprendernos, que podamos atraerla, que podamos hacerle comprender dónde está su salud y dónde está su porvenir, dónde tiene que organizarse para defenderse frente a todos los peligros que le amenazan, peligros que le amagan por todos lados, que cada día se van precisando y de los que, sin darse cuenta, van a ser, en cierto modo, conductores las mismas fuerzas de izquierda que el pueblo español llevó al poder. Porque España no se retirará de la OTAN, porque en España la influencia de los americanos y sobre todo del dinero americano es poderosa, y porque las fuerzas de esta izquierda, que ya no sé dónde la tiene la mano izquierda, de esta izquierda, hoy están dispuestos a aceptar muchas cosas, las han aceptado, las aceptan y aceptarán más todavía. Y frente a todo estamos nosotros, modestos, reducidos en número, pero que no hemos sido, no somos ni seremos jamás una sola organización. Somos la organización que representa el porvenir, somos la organización que asume e incorpora ese pasado glorioso de realizaciones socialistas integrales que hizo la revolución en 1926, 27, 28, y que, pese a todo, la lleva como una gloria sobre sus espaldas. Y este país que la hizo, la reivindica. Y estas generaciones que no nos conocen acabarán por sentirse orgullosas de continuarnos. Y es esta confianza, y es esta fuerza moral que me dan todo esto que pienso, todo esto que creo, todo esto que os digo, lo que me anima para proseguir batallando. Y lo que hoy me dice que os invite a seguir la lucha, que os invite a sentiros dignos de esa CNT del pasado, de esa CNT del presente, que es y que será la CNT del porvenir, la única esperanza que queda de independencia,
de defensa integral de sus derechos y de sus intereses para los trabajadores españoles y para el pueblo español en general. He terminado. Que os invite a seguir la lucha, que os invite a sentiros dignos de esa CNT del pasado, de esa CNT del presente, que es y que será la CNT del porvenir, la única esperanza que queda de independencia, de defensa integral de sus derechos y de sus intereses para los trabajadores españoles y para